No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos del nuevo gobierno israelí, también de Venezuela. Parece ser que ya se ha apuntado a unos sospechosos por el ataque a la sinagoga de Mari Pérez. Además de que nos acercaremos a Brasil, donde oiremos a un antisemita con todas las de la ley. Y además, ¿recuerdan ustedes aquel concierto en el cual niños palestinos cantaron y tocaron para unos supervivientes de la Shoah? Bueno, pues como dicen algunos, ninguna buena acción queda sin castigo y estos ya han sido castigados. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Como es habitual, le damos la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame qué pasa con este gobierno. Bueno, Benjamin Netanyahu tomó este miércoles de manera oficial las riendas del nuevo ejecutivo israelí. En la ceremonia le acompañaban su predecesor, Ehud Olmert, y el presidente del país, Shimon Peres, quien aprovechó la ocasión para recordarle que el mundo espera progresos en el proceso de paz y la pronta creación de un Estado palestino. En total, Netanyahu dirigirá más de 30 ministerios, lo que supone el mayor gabinete de la historia de Israel, con 5 formaciones representadas en él. Para que se hagan una idea de la cantidad de ministros que hay, pues decimos 30 ministerios, es que 1 de cada 4 diputados de la Knesset es ministro. O sea, es impresionante la cantidad. Bueno, hay nombres que ya son conocidos. Benjamin Netanyahu, primer ministro. Además, ministro de Estrategias Económicas, de Asuntos de Pensiones, Silvan Shalom, viceprimer ministro y ministro regional del Desarrollo, también, está Moshe Yaalon, viceministro y ministro sin cartera, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Dan Meridor, Eliyahu Yishai, Yitzhak Aronovich, Ariel Atías, Benjamin Begin, ministro sin cartera, también una importante adquisición del gobierno. Hay muchos ministros sin carteras. Hay que recordar que para conseguir los apoyos necesarios para poder ser primer ministro, pues ha tenido que coalicionarse, como bien decíamos, con 5 formaciones. El Likud, en general ha tendido más hacia la derecha. Y claro, para poder unirse con estas formaciones, pues ha tenido que prometer ministerios, y donde no había se han inventado. Por cierto, que Avigdor Lieberman ya ha empezado su carrera de ministro de Asuntos Exteriores con éxito. Entiendan la palabra éxito como que se habla de él en todos los medios de comunicación. Tal vez éxito no sea la palabra más apropiada, ya que hizo unas declaraciones en las que dijo que no se ve Israel, que no se ve atado a los acuerdos alcanzados en la conferencia de Anápolis. Uno de los grandes miedos que se tiene es que Israel se desvincule de los acuerdos ya conseguidos. Bueno, esto han sido palabras, cuestión de ver qué pasa. Por otra parte, se realizaba una encuesta según la cual el 54% de los ciudadanos israelíes no aprueban el nuevo gobierno. No le estarían dando, según destacaban los medios de comunicación, ni un mediodía de gracia. Directamente ya hay demasiados ministros, viceministros, muchos tienen carteras dudosas, muchos desconfían de Lieberman en el gobierno. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores recibió el apoyo de solo una cuarta parte de los participantes en la encuesta. La mayoría cree que Lieberman no va a representar a Israel en el extranjero. Así que es curioso porque el ministro más valorado es Ehud Barak, que por cierto se llevó el mayor golpetazo en las elecciones. Sin embargo, es el ministro más valorado. Bueno, son misterios de la sociedad israelí. El caso es que vamos a estar pendientes. Por cierto, hemos hablado de la repercusión de las elecciones en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hemos hablado de esto con nuestro corresponsal en Los Ángeles, con Gabriel Lerner. Les recomendamos que escuchen el programa desde Los Ángeles, y ahí van a ver también nuevas perspectivas respecto a las últimas declaraciones de Lieberman, las relaciones con Estados Unidos, de Israel, etcétera. Y seguimos. Nos vamos ahora a hablar de Hugo Chávez. De Venezuela.
Aurora Digital informó de que la Fiscalía de Venezuela acusó formalmente a 8 policías y 3 civiles por el robo y profanación de la sinagoga de la calle Mari Pérez, en Caracas. La formalización de la acusación de los detenidos por el primer hecho, perpetrado a fines de enero pasado, añade a los cargos de robo y asociación para delinquir los de perpetración de acto de desprecio contra un culto y ocultamiento de arma de fuego. La sinagoga Tiferet Israel, este es su verdadero nombre, fue asaltada el 30 de enero por los 11 detenidos, quienes, además de robar, profanaron el recinto al pintar consignas antisemitas y destruir objetos sagrados, con lo cual intentaron confundir a la policía. Bueno, estos acusados fueron apresados a principios de febrero y, bueno, parece ser que ya son acusados formalmente. Muchos analistas dudan de esta autoría y consideran que esto es una cortina de humo para ocultar las verdaderas responsabilidades que puede haber detrás. Por cierto, que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya hemos oído muchas condenas a Israel, ayer oíamos otra, decía que el nuevo gobierno es un gobierno de asesinos. Así lo dijo el presidente venezolano. Y seguimos, les hablamos a continuación de un arzobispo en Porto Alegre. La agencia EFE comunicó que el arzobispo de la ciudad brasileña de Porto Alegre, Tadeusz Grings, acusó a los judíos de ser los dueños de la propaganda del mundo y dijo que por eso no se cuenta todo sobre el Holocausto, en el que, según él, murieron más católicos que judíos. Grings, nacido hace 72 años en una familia de origen alemán y considerado como un representante del ala moderada de la Iglesia Católica, justificó además las cruzadas contra los musulmanes en la Edad Media, defendió el celibato de los religiosos y condenó las investigaciones con células madre, entre otros asuntos polémicos. Las afirmaciones del arzobispo fueron refutadas por la comunidad judía de Río Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre, que divulgó una dura carta de respuesta a Grings. Esa carta, que estaba firmada por el presidente de la Federación Israelita de Río Grande do Sul, Henry Schleminski, se dice que se puede leer que no es la primera vez que este religioso se refiere a la Shoah de forma distorsionada, que reducir o relativizar la Shoah ofende la memoria de millones de muertos en una guerra iniciada por el fanatismo y por la intolerancia. Además, se puede leer que si murieron menos judíos que católicos en la Segunda Guerra Mundial, así lo decía Chmelnytsky, es porque había todavía y hay menos judíos en el mundo. Proporcionalmente, la matanza minimizada por el arzobispo significa el aniquilamiento de la mayor parte de un pueblo que ya era pequeño. De todos modos, es curioso como nueva forma de banalización o de minimización o casi de negación, esto de decir que al fin y al cabo hubo más muertos que católicos que judíos, con lo cual no hay que hablar de la Shoah, porque obviamente lo que pasa es que la Shoah es una cosa, el Holocausto es una cosa, la Segunda Guerra Mundial es otra, aunque estén relacionadas. Pero no vamos a entrar ahora en esos detalles y nos vamos a ir a traerles la última noticia, que también habla de la Shoah, aunque no precisamente de ella, sino de cómo lo abordan en este caso en concreto en Palestina. Si recuerdan, les habíamos hablado de una orquesta que nos sorprendió gratamente porque habían tocado para unos supervivientes de la Shoah. Se terminó esto. Aurora Digital se hizo eco de que autoridades palestinas desmantelaron una orquesta juvenil que ofreció un concierto a un grupo de supervivientes de la Shoah después de afirmar que el genocidio nazi es un tema político. Las autoridades prohibieron a la directora el acceso a su lugar de trabajo y fue declarada persona non grata en el campo de refugiados de Cisjordania. El concierto fue efectuado en Holon, cerca de Tel Aviv. Las personas que se encontraban en el auditorio ignoraban que los integrantes de la orquesta eran músicos de Cisjordania y, a su vez, los músicos palestinos no tenían idea alguna de que se encontraban en presencia de supervivientes de la Shoah. De hecho, probablemente no tenían ni la más mínima idea de qué era la Shoah. Eran chicos entre 11 y 18 años y, la verdad es que es una lástima este desmantelamiento, porque nos había parecido un excelente modo de unificar, de unir pueblos, de unir culturas y sobre todo de que supieran unos de otros, que eso es parte esencial para comprenderse un poquito mejor. Pero esta ha sido la reacción de las autoridades palestinas, así lo comunicaba el diario Aurora Digital. Y Jordi, muchísimas gracias. Te esperamos mañana con más noticias. Y esperamos que un poco mejores que esta última. Eso sí, esperemos que mejores. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura. ¿Con quién? Pues con Ana.
Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote a ti y tus noticias. Pues ya llegamos todos. Ya estáis aquí. Ya estamos aquí. Cuéntame qué hay. Empezamos con danza, porque Casa Sefarad de Israel inicia el próximo 5 de abril una serie de talleres bajo el título La Danza de Miriam. Son talleres de danza, improvisación y creatividad. Van a combinar, pues el taller combina parte de movimiento y parte más de improvisación teatral. O sea, la verdad es que suena una cosa muy bonita. Para los que quieren saber más, la próxima semana en el programa de Casa Sefarad, en el invitado, vamos a hablar sobre estos talleres con una de las personas que los imparte, que es Ruth Reslan, que además ya la conocemos aquí en la radio. Sí. Ella es actriz, bailarina y ella junto con el actor Pablo Pundik van a presentar estos talleres que empiezan el 5 de abril, pero van a seguir en mayo y en junio. O sea, es una cosa de varios meses para los interesados en el Centro Cultural Salmerón. Bueno, está muy bien. ¿Qué más? Después les quería contar que el 22 de abril se empieza en Nueva York el Festival de Cine, el de Tribeca, que para empezar donde se va a estrenar la nueva película de Woody Allen, a la cual todos estamos esperando más o menos ansiosamente. Yo, después de la última... Aunque después de la última, se tiene que esforzar mucho para recuperar nuestro cariño. Que todo el anterior cariño que tenía lo sigue teniendo por las anteriores, sí, pero la exacto. última... En fin, bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y además se van a presentar otras 3 películas israelíes en este festival. En la competencia de películas de ficción va a participar 7 minutos en el paraíso, se llama, algo así, sobre una chica joven que se salva de un atentado en un autobús. Entonces, pues todo lo que le pasa, todo el enfrentamiento después. En la parte de competencia de documentales va a participar la película que, bueno, traduciendo su título sería algo como Difamación, de Yoav Shamir, donde viaja en muchos países tratando de encontrar qué hay hoy entre antisemitismo, anti-israelismo, identidad judía, etcétera. Y por último, una comedia. Hombre, qué bien. Digo, para variar, que sería algo como Una gran historia, porque es sobre un grupo de hombres muy gordos que deciden que hay que hacer algo donde ser gordo es una ventaja, o sea, se convierten en luchadores de sumo. Bueno, seguro que hay otras cosas más interesantes, pero bueno. Si permite comer mucho está muy bien. Por cierto, me inmiscuyo en tus noticias culturales para recordar a quienes nos escuchan que hoy se presenta el libro de Soli Volodarsky. Efectivamente. La obra de teatro Avapiés, que pronto pues se presenta hoy, ya se va a poder comprar, así que la nueva obra de Soli Volodarsky, fundador, director honorario de Radio Sefarad, y un gran autor y un gran amigo. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te despido. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Shlomo Nativ, este es el nombre del adolescente que ayer fue asesinado en un ataque terrorista por un palestino. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de las declaraciones últimas del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, del escándalo que han supuesto. Todo esto en esta primera parte del informativo. Y además nos acercaremos también a la Fiscalía Española. Recuerdan este juicio a unos militares israelíes que quiere juzgar en España. Bueno, pues hay novedades respecto a ello y terminaremos con un informe de la Bnai Brit sobre antisemitismo. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural
Independientemente de este informativo, pueden escuchar el análisis sobre lo que está sucediendo en Israel más en profundidad en el mismo día de hoy en el programa Desde Israel, en el cual conversamos con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, que nos cuenta más en detalle las cosas más concretas. Bueno, el caso es que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa. Bueno, tenemos que empezar con un atentado. Pues sí, efectivamente, Masha. Aurora Digital informó de que un joven israelí resultó muerto y un niño de 7 años de edad resultó gravemente herido en un ataque llevado a cabo por un terrorista con un hacha en el asentamiento de Bat Ayin ayer al mediodía. Según la policía, el terrorista logró huir de la escena. El Tzahal inició la búsqueda del terrorista, estableció barreras y reforzó la seguridad en todas las comunidades de la zona. Según fuentes militares, el hombre huyó a una de las poblaciones palestinas cercanas. Un equipo de rescate de Maguen David trató de reanimar al adolescente, pero murió por las heridas. Otro equipo evacuaba al niño de 7 años al centro Hadassah en Jerusalén. Esto, por otro lado, Euronews publicaba que el incidente, que lo llamaba incidente, pero el acto terrorista que había sido atribuido a un grupo armado vinculado a la yihad islámica, a un grupo llamado Imad Moghnieh. De todos modos, nuestro corresponsal nos dice que no es exactamente así la información. Y entramos ya en los temas políticos en Israel. Avigdor Lieberman irrumpe como un elefante en una cacharrería, haciendo mucho ruido. Radio France International destacaba ayer cómo apenas asumido su cargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, desencadenó un escándalo internacional al excluir toda concesión a Siria sobre los altos del Golán. Pocas horas antes, Lieberman había declarado al periódico Haaretz que no hay ninguna resolución del gabinete israelí sobre las negociaciones con Siria y que ya se ha dicho que el nuevo gabinete no aceptará la retirada del Golán. Lieberman planteó en dicha entrevista que la paz solo será obtenida a cambio de la paz. No vamos a entrar en análisis, puesto que ya lo analiza Salem Ergui en el otro programa, en Desde Israel, como les decía. Simplemente comentarles que se ha pedido repudiar las observaciones de Lieberman, así lo publicaba ayer el diario Aurora Digital. Explicaba cómo Tzipi Livni, que es líder de la oposición, pidió a Netanyahu que rechace los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores. Cabe ver si lo hará o no. Y seguimos, nos venimos a España. Según una fuente judicial, la Fiscalía Española pidió el archivo provisional de una demanda por crímenes contra la humanidad contra presuntos responsables israelíes de un bombardeo sobre Gaza que en 2002 causó 15 muertos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional justificó su demanda en que ya está abierta una causa militar en Israel. La Fiscalía pidió el archivo provisional de la causa para dejar la puerta abierta a la reanudación de la investigación si más adelante aparecen informaciones contradictorias sobre la existencia de procedimientos judiciales en Israel. La justicia española, como saben, reconoce jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidios. Este bombardeo del 22 de julio del 2002 mató a Salah Shehadeh, que era el jefe del movimiento islamista de Hamas, y a 14 palestinos, 14 civiles que estaban con él. El juez español, Fernando Andreu, admitió a trámite esta demanda por crímenes contra la humanidad contra el exministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y además a 6 otros altos responsables militares israelíes. Como saben, Israel considera que España no tiene ninguna legitimidad para juzgar lo que haga Israel, y el hecho de que detengan la investigación mientras Israel investiga pues parece bastante lógico. De todos modos, cabe ver si lo retomarán si no están de acuerdo con los resultados de la investigación israelí o simplemente si consideran que Israel no ha sabido investigar. En fin, esto seguramente va a dar mucho que hablar. No será el momento ahora. Avanzamos y hablamos de antisemitismo, de un nuevo estudio. Según la agencia judía de noticias, un informe de la Bnai Brit alertó que los judíos fueron utilizados como chivo expiatorio por la crisis en la economía. El vicepresidente ejecutivo de la organización, Frank Dimant, explicó que mientras la economía encara una recesión, la industria del ocio experimenta un crecimiento inflacionario. Concretamente, el antisemitismo en Canadá alcanzó el nivel más alto de su historia el año pasado, a pesar de los esfuerzos del gobierno de combatir este fenómeno. Según el informe,
La mayoría de los casos de antisemitismo tuvieron lugar en Ontario. Unos 800 incidentes fueron caracterizados como acoso, 318 de vandalismo, 14 eran concretamente, violencia. Según este sondeo, se habla de 1.135 ataques a judíos o instalaciones judías en 2008, lo que representa casi un 9% más de los casos del 2007. Bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, te agradecemos un día más tu presencia. Te esperamos la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Masha. Vamos a hablar ahora con Ana de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy les voy a contar que la próxima semana, concretamente el 13 de abril, inicia en España una gira de conferencias de Adolfo Reutemann, que es director y conservador del Santuario del Libro del Museo de Israel de Jerusalén, que va a hablar en 12 ciudades de España sobre los rollos del Mar Muerto, ¿sabes? Uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de estos manuscritos de hace 2000 años por lo menos. Entonces él va a explicar todo acerca de estos manuscritos. Él va a empezar en Madrid el 13 de abril. Y va a seguir durante el resto del mes, va a estar en Cádiz, en Córdoba, en Béjar. Bueno, la lista es larga. Todavía no tenemos los datos del lugar y de la hora, pero ya les contaré con más detalles, seguramente también en el programa de Casa Sefarad Israel, que patrocinan parte de esta gira. Pues seguramente estaremos pendientes, podremos ir a escuchar el programa de Casa Sefarad Israel para que nos lo cuentes. Exactamente. ¿Más cositas? Después les quería contar sobre un concierto que se va a llevar a cabo el 4 de abril en Nueva York, un concierto de Paul McCartney y Ringo Starr, que sabes que no todos los días se reúnen estos ex-Beatles en un escenario. Esta vez lo organiza la Fundación David Lynch. No sé si lo sabes, Masha, pero este director de cine es un gran entusiasmo de la meditación trascendental. Y cuando él estuvo en Israel el año pasado, habló con Shimon Peres diciéndole que él cree que los jóvenes israelíes y palestinos deberían pues tomar clases de meditación trascendental y que eso ayudaría mucho a calmar la situación en Medio Oriente, porque él dice que eso es antiviolencia, o sea que bueno, que todos van a salir... Oye, mira, muchos analistas reclaman un poco de originalidad y de imaginación a la hora de ofrecer propuestas de paz. Esta requiere ambos requisitos, que sea válida, no sabemos. Me imagino a todos ahí meditando y llegando a conclusiones pacíficas. Exactamente. Trascendentes, sí. Bueno, está muy bien. Así que bueno, y la cosa es que este concierto con Paul McCartney, Ringo Starr y con más estrellas, con Sheryl Crow y muchos más, es todos sus, o sea, es una recaudación de fondos que parte de esto, que irán en general a los talleres de la Fundación David Lynch, y una parte destinada a ayudar a los jóvenes judíos y árabes de Israel a meditar un poco, a tranquilizarse. Veo escuelas de yoga, veo escuelas de yoga por todas las calles de Tel Aviv. Bueno, Tel Aviv, y Ramallah. sí, pero exacto. En Tel Aviv ya hay. Pero más. Exacto. Bueno, ¿y qué más? Y vamos a terminar contándoles sobre la nueva película que se anunció de Natalie Portman, esta joven actriz que nació en Israel, que todos conocen seguramente. Su próximo papel va a ser Catherine Earnshaw, de Cumbres Borrascosas, que eso para los que no sabes es Wuthering Heights, según la novela el clásico de Emily Bronte. Un clásico, otra versión más de Cumbres. Otra versión más. Por si faltaba alguna. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué puede aportar Natalie Portman a este papel. Seguro que mucho. Y si va a las escuelas de David Lynch, mucha meditación.
Me ha gustado esto, las calles inmersas en la trascendencia. Bueno, Ana, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos el lunes con más noticias. Hasta entonces, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Terribles las imágenes, terrible lo sucedido en Italia, un terremoto de 5,8 grados en la escala Richter, les vamos a hablar de ello. También hablaremos del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo unas declaraciones respecto a cómo cree que se puede solucionar lo que sucede en Oriente Próximo. Además, un aplazamiento nuevo del juicio a Iván de Manjuk y una noticia un poquito más amable para terminar sobre la visita de la primera dama estadounidense Michelle Obama al barrio judío de Praga. Serán nuestros temas del informativo de la primera parte. En la segunda parte Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos ahora dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas. Muy buenas, Masha. Y empezamos hablando de lo que todos los medios de comunicación hablan. Tragedia en Italia tras un terremoto de 5,8 grados de magnitud en la escala de Richter que sacudió el centro del país y cuyo número oficial de víctimas mortales al cierre de esta edición ascendía a 50 personas, pero según los equipos de rescate que se encontraban en la región de los Abruzos era notablemente mayor. El primer ministro Silvio Berlusconi canceló su viaje a Moscú, se trasladó a la ciudad de L'Aquila, la más afectada por el seísmo, y declaró el estado de emergencia. El epicentro se situó cerca de L'Aquila, a unos 85 kilómetros al noroeste de Roma, pero también se vieron muy afectadas las zonas de Colimento y Villa Grande. El jefe del Servicio Italiano de Protección Civil, Guido Bertolaso, afirmaba que era imposible prever esta catástrofe. No había españoles entre las víctimas y había al cierre de esta edición 4 israelíes desaparecidos. Eran 4 chicos que estudiaban en la ciudad de L'Aquila. Y la embajada israelí en Roma permanecía en contacto con sus familias, también con las autoridades locales, para determinar si alguno de ellos resultó herido en el terremoto. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, llamó a su homólogo italiano, a Franco Frattini, y le ofreció ayuda de cualquier tipo, de cualquier manera posible, lo que necesitaran, algo que han hecho muchos líderes del mundo, incluidos el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien hablamos a continuación. Aurora Digital publicaba ayer que el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a la Unión Europea que coordine sus esfuerzos con la nueva administración estadounidense de Barack Obama y que se aproveche del impulso de esta para trabajar de manera conjunta en favor de la paz en Oriente Próximo. Zapatero fue el encargado de exponer las prioridades de los 27 en materia de política exterior y lo hizo en presencia de Obama durante la cumbre informal entre la Unión Europea y Estados Unidos que acogió a puerta cerrada el Centro de Congresos de Praga. Según indicaron fuentes del Gobierno de España, Zapatero afirmó en su discurso que el logro de la paz en Oriente Medio será una empresa difícil si Israel sigue extendiendo sus asentamientos porque de este modo llegará un momento en el que no haya Estado que negociar. Zapatero insistía en que se trata de conseguir el principio de 2 estados, un estado para los palestinos y otro para los judíos. También observó dificultades para alcanzar la paz en el hecho de que Palestina no tenga un interlocutor claro en estos momentos. El presidente español centró su discurso ante Obama y los líderes comunitarios en Oriente Próximo. Además, dijo en el discurso que Oriente Próximo es la región más determinante para la evolución de la paz en el mundo en las próximas décadas, porque ahí, dijo, especialmente por el conflicto israelo-palestino, se genera la mayor parte de frustración que lleva al extremismo y al terrorismo en el mundo árabe musulmán. Nosotros no queremos hacer especialmente comentario, pero muchas veces comentamos que no todos los males del mundo vienen de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, y justificar la frustración de la zona de Oriente Próximo, que eso lleva al extremismo y al terrorismo, pues nos parece un poco delicado hacer esta, a nuestra manera de ver, ligeramente simplificación. También Zapatero pronunció algunas palabras como que la peor arma de destrucción masiva es el odio
y dijo que hay que atacar ese cáncer, evitar que la metástasis se extienda por el mundo árabe, algo en lo que probablemente todo el mundo esté de acuerdo. El problema no es luchar contra el odio, sino cómo luchar contra el odio. Probablemente estas cumbres, ese es el problema que tienen, se oyen grandes frases, pero no se sabe hasta qué punto se consiguen grandes soluciones. En fin, al margen de esto, nosotros hablamos ahora del caso de Iván de Manyuk. Según la agencia EFE, un juez de inmigración estadounidense aplazó la extradición a Alemania del presunto criminal de guerra nazi Iván John de Manyuk, acusado de haber sido guardia en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El magistrado Wayne Iskra indicó que el aplazamiento se mantendrá en vigor hasta que se decida si se reabre el caso del presunto criminal, cuyos abogados habían solicitado la medida debido a su precario estado de salud. El supuesto exguardia nazi de origen ucraniano sufre problemas en la columna, fallos renales, está muy débil y necesita ayuda para caminar. No es la primera vez que escuchamos que cuando van a ser juzgados y ya son mayores, cuando cometían sus crímenes no eran mayores, estaban en buen estado de salud, ahora están en mal estado de salud y nos apiadamos, o por lo menos la justicia se apiada de ellos. La orden de detención en su contra fue dictada en marzo pasado, después de que la Oficina de Investigación Criminal bávara confirmara la autenticidad del carné de las SS de este presunto criminal de guerra. Bueno, habrá que esperar a ver qué se decide, porque ya llevamos hablando de Manyuk mucho últimamente, pero parece un vaivén de informaciones y no termina de producirse esa extradición. Y ahora, mientras les hablábamos antes de la cumbre en Praga, donde se hacían grandes comentarios, grandes frases, grandes verdades, se reunían todos los líderes. Bueno, queremos terminar con una noticia un poco más amena. Mientras esto sucedía, la primera dama paseaba por las calles de Praga. Según Aurora Digital, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, acompañada de la esposa del presidente checo, Livia Klausova, del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, y del asesor político de Obama, David Axelrod, visitaron el barrio judío de Praga, donde acudieron a la sinagoga de Pinkas, en la que están inscritos los nombres de 80.000 víctimas de la Shoah en las regiones de Bohemia y Moravia. Uno de los momentos más emotivos de la visita se produjo cuando la primera dama entró en la sala en la que se exponían dibujos de niños presos en el campo de tránsito de Terezín, desde donde se enviaba a los cautivos a los campos de exterminio. La primera dama también visitó el cementerio judío, donde depositó en uno de sus muros un pequeño trozo de papel doblado en el que había inscrito un deseo, como es tradición. Y las únicas declaraciones que hemos podido encontrar de Michelle Obama respecto a esta visita fue que consideró que la visita había sido maravillosa, prometió que volvería junto a su esposo a la capital checa. Y nada, Jordi, muchísimas gracias. Terminamos aquí esta primera parte del informativo. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo ahora me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, primero la semana pasada les comenté brevemente de la visita en España de Adolfo Reutemann, que es el curador y director del Santuario del Libro del Museo de Israel de Jerusalén, que va a presentar una serie de conferencias sobre los rollos del Mar Muerto. Ahora quería completar esta información contándoles que toda esta gira en España es coordinada por la Asociación Cultural Tarbut Sefarad. Empieza el próximo 13 de abril en Madrid, en la Escuela Contemporánea de Humanidades, a las 7 de la tarde. Después el 14 de abril estará en Cádiz a las 7 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y bueno, muchas ciudades más, creo que 12 en total. Así que bueno, ya les iremos recordando. Y toda la gira está organizada por Tarbut Sefarad. Bien. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Algo que también les quería decir que sucede hoy. Ahí. Sí. Nos da tiempo a llegar rápido. Yo creo que sí. En el Caixa Forum en Madrid, una conferencia de Joan Becuya bajo el título Israel-Palestina, la guerra de los casi 100 años. Es dentro de un ciclo de conferencias. Bueno, a Joan Becuya lo conocemos bien en Radio Sefarad.
Sí. Es un profesor de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y pues va a hablar sobre las raíces del enfrentamiento palestino-israelí. ¿A qué hora es la...? Es a las 7:30 de la tarde, Caixa Forum de Madrid. Caixa Forum de Madrid, perfecto. Sí. Muy bien, ¿qué más? Y por último, un descubrimiento que se hizo en la Biblioteca Nacional en Australia, justo en estos días. Se descubrió una copia de la lista de Schindler. De hecho, la famosa lista de Oskar Schindler, una lista con 801 nombres de judíos. Esta lista que estaba pues ahí en una caja que nadie veía, realmente era parte de una serie de manuscritos, de notas del escritor australiano Thomas Kinley, que en los años 90 escribió el libro que de hecho hizo famoso a Oskar Schindler, y que en este libro se basa después la película La lista de Schindler. El autor Thomas Kinley recibió esta lista de uno de los supervivientes, que se lo dio, así como diciéndole: creo que esta historia debe ser contada, y así pues empezó todo a salir a la luz. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias gracias a ti por todas tus informaciones. Nos encontramos mañana con más. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que los esperamos aquí en Radio Sefarad.